Coincide el hecho de que se termina la campaña con una Santa Cena. El tema quizás nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ha coincidido el tema de la ceremonia de la Santa Cena con la terminación. Y hoy yo tengo un tema que tiene que ver con el gran engaño. ¿Cuál es el gran engaño que corona o coronará a este mundo? Y por eso quiero hablar de este engaño, porque va a ser el engaño capital, es decir, el máximo de los engaños que va a haber en este mundo. Han habido engaños durante todas las épocas de esta historia. La serpiente engañó a Adán, engañó a Eva, y pasó lo que pasó. Pero todavía va a venir un engaño todavía más interesante y más grande, ¿ok?, que el que ha sucedido en el principio. Por eso vamos a ver cuáles fueron las palabras de Tomás con respecto a que le habían dicho que Jesús había resucitado. Y fijaros cuáles fueron las palabras de Tomás. Dice, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás el incrédulo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Si no viere, no creeré. Hoy día hay un montón de personas en este mundo que si no ven, no creen. Y está asociado a los sentimientos el hecho de lo espiritual y de la fe. Y es que resulta que la fe es justamente aquello que no se puede ver. En este caso, él necesitaba ver para poder creer. Es interesante porque en este caso, Jesús, cuando escucha esas palabras de parte de Tomás, Jesús pronuncia otras y dice lo siguiente. Digamos, Jesús les dijo, porque me has visto, es decir, está involucrando ¿qué cosa? La visión, la vista. Dice, Tomás, creíste, y ahora Jesús da una de las bienaventuranzas más grandes de la historia de este mundo. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, bienaventurados los patriarcas, bienaventurado Abraham, bienaventurado Isaac, bienaventurado Jacob, bienaventurados todos aquellos que sin verte, ¿qué pasó con ellos? Creyeron, pero creyeron por el testimonio de ¿qué cosa? De las Escrituras. Bienaventurado Simeón, bienaventurado Ana, que cuando el niño estaba recién nacido, ellos sabían que era el Hijo del Dios Altísimo. La fe que es por el estudio de la Escritura es más bienaventurado que observar y ver las cosas que ocurren en este mundo, porque la fe es justamente creer lo que aún no hemos visto. Amén. Jesús está reprochando la falta de fe de Tomás y por lo tanto alabó a todos los que en su sucesiva historia de personas que iban a aceptar a Cristo iban a creer sin la comprobación de los sentidos. La gente quiere que los sentidos se involucren. Y yo siempre digo lo mismo: si Jesús entendiera que él haciéndose presente en Tenerife Sur se convertirían todos, pues él se hace presente. ¿Cuál es el problema para él? Se hace presente y todos entonces se convertirían. Pero ¿sabes cuál es la idea o cuál es el ejemplo o cuál es la experiencia? Que Jesús vino y no todo el mundo creyó en él. Ese es el gran problema. Ahora, si lo viéramos en gloria, ahí sí creeríamos. Déjame decirte que si fuera así, él vendría en gloria y se convertirían todos los seres humanos, pero no funciona así. Porque Tomás quería ¿qué cosa? Verlo y quería tocarlo. Querían que fueran comprobados sus sentimientos. Y Pablo nos habla del gran engaño que va a suceder en esta tierra. ¿Y cuál es ese gran engaño? Fijaros lo que va a decir en el gran engaño. Y dice, fijaros cómo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, no te dejes engañar, es lo que está diciendo, ¿vale? Pablo está diciendo, no te dejes engañar fácilmente. Cuidado con YouTube, cuidado con Wikipedia, cuidado con toda la información que hay hoy en la red, porque por eso podría ser tú engañado fácilmente. Y dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿cuánto?
cerca, pero tenemos 1927 días. Perdón, 30 años esperando que Jesús venga y aún no viene. ¿Y eso por qué será? El día del Señor está cerca y nuestra reunión ¿con quién? Con Él. Y es el acontecimiento más grande que ha de suceder en la historia de este mundo. Pero ¿qué tiene que pasar para que el Señor venga? Según dice la Escritura, dice así: nadie os engañe en ninguna manera. Fijaros lo que está diciendo Pablo. Porque no vendrá, ¿quién no vendrá? La parucía de Cristo. Cristo no vendrá sin que antes, ¿qué cosa tiene que suceder? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que tienen que suceder dos eventos importantes en la historia de este mundo antes de que Cristo venga a la tierra, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos dos eventos que tienen que suceder antes de que Cristo venga a esta tierra? Pues tiene que ver con la manifestación del hombre de pecado y la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, existen dos apostasías generalizadas: la apostasía alfa y la apostasía omega. Dos apostasías que han de manifestarse en este mundo. Ya sucedió la alfa, ahora vendrá la omega. Y en ese sentido entonces Jesús le va a decir algo. Y dice así, fijaros lo que dice Jesús. Muy bien, respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el propósito de Mateo 24? ¿Qué hay en Mateo 24? Las señales del fin del mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué Dios deja establecido Mateo 24 y todas las señales del fin del mundo? Para que la gente sepa lo que va a suceder antes del fin. No para eso, que también Dios no está despertando la inquietud de las personas con Mateo 24. Dios quiere que Mateo 24 sea para que nosotros no seamos engañados. Ese es el propósito fundamental de Mateo 24. ¿Y en qué consiste entonces el gran engaño? Pasamos, porque el gran engaño consiste en que va a haber una apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿quién representa el hombre de pecado y el hijo de perdición? No vamos a hablar de la apostasía, vamos a hablar de quién es ese hombre que se ha de manifestar, que se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en Juan 17:12 Jesús dice algo hablando del hijo de perdición y dice: cuando estaba con ellos en el mundo. ¿Y sabéis de quién está hablando ahí Jesús? Está hablando de Judas Iscariote. Y le dije: cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y a lo que me diste, yo los guardé. Y ahora fijaros, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Quién es el hijo de perdición según las escrituras? Judas Iscariote. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar algo interesante. ¿Qué es lo que está intentando decirnos Pablo? Está intentando decir de que antes de la segunda venida de Cristo tiene que manifestarse alguien que tiene las mismas características ¿de quién? De Judas Iscariote. Eso es lo que está diciendo. Antes de la segunda, ¿por qué? Judas Iscariote no va a vivir para la segunda venida. Esto tiene que ser entonces un símbolo, tiene que ser en este caso un antitipo. El antitipo de alguien que se llama el hijo de perdición, según las escrituras, tiene que manifestarse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a ver algunas de las características de Judas Iscariote. Fijaros en una de las características. Judas se ofreció, es decir, el Señor escogió a 12, pero de los 12 solo uno no lo escogió Jesús, sino que se ofreció a sí mismo. Sí, y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero él le dijo: yo te seguiré. Sí, pero que entiendas que no soy un adinerado, no, que yo te voy a seguir. Él pensaba en la economía de lo que manifestaba el ministerio de Jesús. Y entonces dice: Judas profesaba lealtad a Cristo. Pregunto, ¿Judas siempre fue malo? No, siempre no fue malo. Judas fue un apóstol entregado a Jesús mientras eso le duró, y él profesaba lealtad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que antes de la venida del Señor va a haber un poder que también es cristiano, que cree en Cristo, pero que tiene un problema. Vamos a ver, y dice: Judas era el que administraba y tenía todo el dinero. ¿Y qué hacía con el dinero Judas? Sustraía, decía: uno para el Señor, dos para mí.
1 para el Señor, 2 para mí. Sustraía, robaba. ¿De qué robaba? Robaba de todo el dinero que suministraba y sostenía el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos y dice el 4. Judas era el más inteligente de los discípulos. Decía toda la gente, dice que él se creía por encima en conocimiento a todos los demás discípulos y por eso se consideraba el más inteligente. Número 5, Judas fue el que traicionó ¿a quién? A Cristo. No siempre fue anticristiano, sino que fue cristiano hasta que traiciona a su glorioso Jesucristo. Dice, Judas estuvo con Cristo ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Y dice, Judas al final fue usado ¿por quién? Por Satanás, pero al principio no. Judas fue una persona que era entregada a Jesús, amaba a Jesús, vivía con Jesús, caminaba con Jesús, pero en un momento determinado de la historia, él decide entregar a Jesús y decide traicionar a aquel que ha dado su vida por la raza humana. Por eso el hijo de perdición será una persona o una institución, porque no creemos que sea una persona porque es un antitipo, es una institución que se presume y se entiende que es cristiana. Sí. El hijo de perdición, el hombre de pecado, es una institución cristiana que va a laborar a nivel mundial y que en este caso se considera la iglesia más inteligente. Se considera no solo eso, sino que ha caminado con Jesús, sin embargo ha traicionado y es usada finalmente por el enemigo. Por eso Judas planeó su traición. ¿Con quién? Con los líderes religiosos. Y es importante porque esa traición o esto que va a hacer Judas es lo que va a determinar lo que va a suceder en la tipología del fin del tiempo, una traición no contra Cristo de forma literal, sino contra los hijos de Cristo. Los discípulos realmente no sabían quién era Judas hasta que se manifestó Judas. Ellos no sabían quién era Judas hasta que manifestó. Ahora, Pablo va a decir 2 características más importantes del hijo de perdición. Vamos a pasarlo de cara. Dice, el cual se opone, estamos en Tesalonicense, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fijaros, hijo de perdición, hombre de pecado, se levanta contra todo lo que es objeto de Dios y de culto. Tanto, escuchad bien, tanto el hijo de perdición que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Es decir, que tenemos que buscar una institución cristiana en este mundo que es la que contiene todo el dinero, que es la que se presume que son los más sabios, que son cristianos y que ellos se hacen pasar por Dios y que ellos consideran que son el templo de Dios. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, esta característica de que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios son características que representan a quién. Pasamos. Y dice así, y me sentaré a los lados de ¿qué? Del norte. Isaías 14 dice, y seré semejante a quién. ¿Quién es ese? Satanás. Sí, Señor. ¿Y qué representa los lados del norte? Pues en la Biblia los lados del norte representan la diestra de Dios. ¿Y quién estaba a la diestra de Dios? Cristo. ¿Y quién es lo que quería Satanás? ¿El puesto de quién? ¿Y quién es el único que es semejante al Altísimo? Cristo es el único que es semejante al Padre. Y entonces él quería derrocar ¿a quién en el cielo? A Cristo. Sí, quería hacerlo. Entonces, ¿quién planeó realmente la traición de Judas Iscariote? Fijaros, pasamos y dice, respondió Jesús a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué hizo? ¿Quién? Satanás entró en él. Interesante, ahora Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Quién entra en Judas Iscariote para promulgar la traición contra Jesús? Satanás. Satanás es el que orquesta, el que influye. Satanás es el que hace que Judas Iscariote, porque él se lo permite, haga la traición de Jesucristo, que traicione al único Dios verdadero, que traicione a aquel que viene a dar su vida. ¿Y cuál es la advertencia del Señor? Fijaros lo que dice, la advertencia del Señor es, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Tesalonicenses también tiene una idea igual que Mateo 24. Cuidado, te estoy advirtiendo lo que va a suceder para que cuando suceda no tengas excusa de que no lo sabías. Esa es la idea de las Escrituras. Que tú sepas lo que ha de acontecer y que cuando acontezca tú estés preparado. Por eso el Señor mismo dice, cuidado, porque cuando se presente en las ciudades, cuando esté en las aldeas, cuando esté en el desierto, caminando en este mundo, no vayáis porque Él no es los falsos cristos, los falsos maestros y todo esto. Por eso en el tiempo de Pablo ya estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que se estaba manifestando el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero, ¿por qué no se manifestaba como tal? De igual forma, esto se va a manifestar cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este poder tiene tanto tiempo entre nosotros que mucha gente ni siquiera sabe identificarlo. Sí, mucha gente no sabe identificarlo. ¿Y sabéis quién es? El rey del norte, Daniel 11. ¿Sabéis quién es? El reino dividido de Daniel 2. ¿Sabéis quién es? El cuerno pequeño de Daniel 7. ¿Sabéis quién es? La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13. ¿Sabéis quién es? Es la ramera de Apocalipsis 18. ¿Sabéis quién es? Es el mismo poder con un montón de características que si no lo estudias vas a tener un problema, porque van a manifestar cosas increíbles y van a engañar a los que si no ven no creen. ¿Problemas tendremos? Puede ser. Ahora, ¿qué debemos saber? Pasarlo para que vean lo que debemos saber. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su tiempo, ¿qué tiene que pasar? Se va a manifestar. O sea, que tiene que salir a la luz, ¿sí o no? Así como salió a la luz Judas Iscariote, tiene que manifestarte este poder en el mundo entero. Y este poder que ha de manifestarse, ¿ok? Tenemos que saber cuál es y cómo identificarlo. Y ya vamos a ver quién es el que orquesta o el que mueve a este poder para que se manifieste en este mundo. Ahora, muchos teólogos y eruditos de este mundo entienden que con respecto a esto, que por qué no se había manifestado el hijo de perdición, no saben por qué era. Pero también hay muchos teólogos en este mundo que coinciden que el poder romano imperial, es decir, Roma imperial que gobernaba Jerusalén, era lo que impedía que se manifestara el poder del anticristo en ese momento. Es decir, que el poder civil era lo que evitaba que se manifestara el poder que está hablando en este caso el hijo de perdición. Pero ¿qué sucedió? Que en el año 538 sucede algo y hay una fusión religiosa política. Esa fusión religiosa política se convierte en el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Qué fusión es esa? Pues es una fusión que se manifiesta en el año 538 después de Cristo. Y entonces a partir de esa fecha nada lo podía detener. ¿Por qué? Porque ahora se va a manifestar. ¿Y qué poder es? Un poder cristiano. ¿Qué poder es? Un poder que manifiesta tener todo el dinero del mundo. ¿Qué poder es? Es un poder que manifiesta ser Dios y que toma el lugar de Dios. Entonces habría que buscar un poder donde hay alguien en una institución cristiana de este mundo que se hace pasar por Dios y que toma el lugar de nuestro Dios. Pero al final, es decir, cuando gobiernas estos 1260 años, según Daniel 7:25, del 538 a 1844, entonces esos 1260 años iba a recibir este poder una herida ¿en dónde? En la cabeza. Qué interesante, una herida en la cabeza. ¿Y qué herida es esa? Porque vamos a ver que si esta es la fusión del poder civil con el poder religioso del 538, ¿sabéis qué es la herida en la cabeza? Se le ha quitado el poder civil al poder religioso. ¿Por qué? Porque según Daniel 2 es un poder fuerte en un sentido, que es el poder civil, y es un poder débil porque en el sentido religioso. ¿Y qué representa el barro con el hierro? El hierro representa a Roma. ¿Y qué representa el barro de alfarero? A la iglesia. Fusión. Dice, se unirán por medio de mezclas de alianza, pero no se mezclan porque el hierro y el barro no se pueden mezclar. Es antinatural. Lo civil es antinatural a lo religioso. Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es antinatural lo civil
con lo religioso. Entonces, ¿por qué es herido? ¿Y qué representa? Se le ha quitado el poder, ¿qué? El poder religioso, perdón, el poder civil. Entonces ahora el poder religioso no tiene la fuerza que tuvo durante 1260 años. Por eso la pregunta sería, pasamos, ¿qué detiene ahora al hijo de perdición para que se manifieste? Si se le quitó el poder civil y es el poder religioso lo que está obrando, para que él se vuelva a manifestar, ¿qué es lo que tiene que volverse a unir con el poder religioso? El poder civil. Entonces la herida será sanada cuando realmente se vuelva a unir el poder civil con el poder religioso, y entonces se manifieste lo que se va a manifestar en Apocalipsis 13. Es interesante. Pasamos. Esa manifestación de unión entre uno y lo otro realmente va a ser de forma sutil. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros quizás no se darán ni cuenta, como no se dieron cuenta los apóstoles hasta que Judas se manifestó. Cuando se manifieste de esta forma, quizás algunos empiecen a creer todo lo que estamos diciendo y predicando hace muchísimos años. Por eso Cristo nos advirtió que Él intentará engañar, si fuere posible, ¿a quiénes? Si tú eres un escogido de Dios, tú eres el principal objetivo del hijo de perdición, del hombre de pecado. Y Jesús te dice, ya te lo he dicho. Cuidado, ya te he advertido que tú eres el objetivo principal del hijo de perdición y del hombre de pecado. Y dice entonces, pasamos y dice así, fijaros, ¿no os acordéis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Es decir, no hay excusa para que seas engañado. Yo te lo he dicho todo, te he dicho cómo va a suceder y te he dicho qué es lo que tiene que suceder primero. La apostasía tiene que suceder, y tiene que suceder ¿qué cosa? Levantarse y abrirse de forma explícita el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya te lo he dicho, ya lo sabes. Ya os lo había dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que ahora vosotros sí sabéis? Pásalo. Y dice así, lo que ahora sí sabéis, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene ahora mismo? Que no tiene poder civil. Solo obra como poder religioso. Pero esto va a cambiar según Apocalipsis 13. Sí, Señor. Pasamos y dice así ahora, porque ya está en acción el misterio de ¿qué? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se manifestó ¿en qué? En carne. Y entonces, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Según Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Pues esa fusión que iba a haber. ¿Y qué era lo que detenía? Bueno, que no estaba obrando el religioso, sino que estaba imperando solo el poder civil, hasta el 538, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio la herida. ¿Qué es lo que va a ser quitado en medio? Entonces, cuando recibe la herida, es quitado el poder religioso y se manifiesta el poder civil, según nos enseña a nosotros ¿quién? Daniel 7:25. Sí, eso es lo que nos enseña. Y entonces pasa, lo dice lo siguiente, entonces se manifestará ¿quién? El inicuo. Se manifestará aquel inicuo, y fijaros lo que dice, quien es el Señor, a quien el Señor matará con el espíritu de su ¿qué? De su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es el resplandor de la venida del Señor? ¿Es la segunda venida, sí o no? Entonces este poder tiene que estar obrando cuando Cristo venga en segunda vez a la tierra, ¿sí o no? Sí, porque ¿quién es el que destruye la manifestación del inicuo? ¿Quién lo destruye? La manifestación de la segunda venida de Cristo. Es decir, que tiene que estar obrando y tiene que estar operando este poder del inicuo antes de que se manifieste la segunda venida de Jesucristo, que resplandor y destruirá, y su venida es la palabra parusía, que se representa la segunda venida de Cristo. Pero ahora Pablo va a decir lo siguiente, estamos en el 8, dice lo siguiente Pablo, fíjate. Inicuo, está hablando del inicuo, la aparición del inicuo, dice, inicuo cuyo advenimiento, es decir, parusía, ¿es obra de quién? ¿Una parusía obra de quién? De Satanás. Entonces, ¿qué tiene que suceder?
que el inicuo se tiene que manifestar antes de que se manifieste la segunda venida de Cristo. Y antes de que se manifieste la segunda venida de Cristo, tiene que haber una parucía ¿de quién? Tiene que haber una segunda venida de Satanás, el gran engaño. Habrán dos advenimientos. Algunos dirán, ¿cómo se come esto? Habrá un gran advenimiento. Satanás vendrá y a través de su advenimiento va a intentar engañar ¿a quién? A los escogidos, a ti y a mí. ¿Sí? A ti y a mí. Se manifestará la parucía de Satanás antes de la de Cristo, para que él se manifieste primero y entonces la venida de Cristo pueda acabar con el advenimiento de Satanás. Cristo lo destruirá con el resplandor de su boca, con el resplandor de su venida. Por eso el del Señor es el que va a destruir al inicuo. ¿Y dónde pega la piedra de Daniel 2? ¿No pega en los pies de barro con hierro? ¿Sí o no? ¿Y qué representa la piedra? A Jesús, la segunda venida. ¿Y dónde pega la piedra? En el reino dividido, el reino que representa la fusión entre Roma como hierro y el barro de alfarero que representa a la iglesia. Esa fusión, ahí pega la piedra. Por eso Pablo ahora en Tesalonicense va a decir lo mismo con otras palabras y va a decir claramente que el advenimiento es producto de Satanás. Es Satanás el que va a engañar al mundo entero haciendo una imitación de la segunda venida de Cristo. Todo el mundo quiere ver a Cristo por segunda vez. ¿Quién quiere ver la venida de Cristo? Pues si tú la vas a ver, entonces primero vas a tener que ver la de Satanás. Sí. Antes de que Cristo venga, Satanás ya tiene que estar aquí en su parucía. Y esto si habla de una venida física. Porque si la venida es física de Cristo, la de Satanás también es una venida como física, fundamentalmente. Ahora, si la venida justo es, ¿qué es lo que ha de ver? Fijaros, pásalo. Perdón, aquí. Estamos en Tesalonicenses 2:9. Sí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y ahora fijaros, con gran poder y ¿qué cosa? Señales, prodigios mentirosos. ¿A quién le gusta ver para creer? Pues entonces Satanás se le va a permitir hacer exactamente todas las cosas que hacía Jesús cuando estuvo en esta tierra. Levantar muertos, paralíticos, dar la vista a los ciegos. Todo eso se le va a permitir hacer, porque es la misma palabra de que representa los milagros de Jesús mientras estuvo en la tierra. La misma palabra de señales. Es decir, que el advenimiento de Satanás va a venir con señales, prodigios mentirosos. Y va a hacer tan grandes cosas que no te lo puedes imaginar. Ver para creer. Cuando llegue el momento, los discípulos se dieron cuenta de quién era Judas. Cuando llegue el momento, nosotros también nos daremos cuenta quién es. Amén. Satanás va a venir, sí. Y lo vamos a ver si estamos vivos para ese momento. Sí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú cuando se manifieste? ¿Qué haremos cada uno de nosotros? ¿Y qué señales son estas que representan todos esos milagros? ¿Y qué pasará con lo que necesitan ver para creer? Y estos están en mucho peligro, mucho. ¿Por qué? Porque se les van a mostrar muchísimas señales, prodigios y señales. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que cree sin. Yo no necesito ver para creer. Yo lo que necesito es leer por fe lo que dice la Escritura. Por eso el Evangelio de Cristo no es un evangelio de sentimientos. Deja el sentimiento. Ay, me parece que el Señor me habló, me dijo. No. Perdona, el Señor habla a través de qué. Ahora, si tú necesitas que el Señor te hable audiblemente, tienes algún problema. Tienes que hablar seriamente con Dios. Porque si tú no entiendes ni crees por las Escrituras que Dios te tenga que hablar audiblemente, es que el enemigo también puede hablar audiblemente, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es? ¿Es el enemigo o no es el enemigo? Porque seguro que aquí el enemigo también puede hacer una mala interpretación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, Satanás le citó al Señor las Escrituras, ¿sí o no? ¿No se las citó? O sea que tenemos un gran problema. Y es que de afuera habla mucha gente.
Incluso habla el enemigo de afuera. Y por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque Satanás es capaz de mentir a todos los sentidos del ser humano. Y podemos ser engañados a través de los sentidos. Y lo primero que va a hacer es intentar engañar a los escogidos. Y Satanás se permitirá entonces que se haga la segunda venida de Cristo casi igual que la verdadera. Casi igual. Y diga, ahora pásalo y dice así. El 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean la mentira. Si tú lees eso así, dices, oye, Dios sí es malo. Qué malo es Dios, les va a mandar la mentira para que no crean realmente. Pero que es muy importante saber, pasamos y dice así. Fijaros, dice: y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz para engañar. Pero ¿qué pasará en el momento de la parucía de Satanás? Porque se va a mostrar como si fuera Cristo mismo. Pasamos y dice así, fijaros. Y Mateo dice: si aquellos días no fueren, esos días de Mateo 24 son aquellos días que se ha de manifestar la venida de la parucía del enemigo. Y nadie sería salvo. Tienen que recortar eso. ¿Por qué? Va a engañar a tanto al mundo entero, que el mundo entero será en pos de él. Y va a engañar que si el Señor no recorta, ¿quién va a ser salvo? El tiempo. Dice más, por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, aquellos días serán. ¿Por qué son acortados? Por causa de ti y de mí. ¿Sabéis por qué? Porque en principio seremos engañados también. Algunos dirán, no, yo no. No. Ya te voy a mostrar que sí. Entonces, si alguno dijere, pasamos y entonces, si alguno dijere, miradlo aquí en Cristo, o mirad, allí está, no que. No le creáis. ¿Por qué no debemos creer que Cristo está aquí o que Cristo está allí? Porque Cristo no pisa la tierra en su segunda venida. Cristo no pisa la tierra. ¿Lo hablamos ayer o no? Entonces no le creáis. Si veis a Cristo en Madrid, si veis a Cristo en Hong Kong, si veis a Cristo en cualquier parte de este planeta, no creáis. ¿Por qué no debemos creer? Porque Cristo no pisa la tierra. Y por eso dice el Señor, no le creáis. Y pasamos y dice, en este sentido, mirad, está en los aposentos, no creáis. Jesús no pisa la tierra en su segunda venida. Pasamos y terminamos con estos textos. Aquí estoy hablando de testimonios para la iglesia, tomo 5 y conflicto de los siglos. Y Cristo en su santuario dice así: hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él, recurre al engaño de falsificar la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Vamos a ver cuál es esa obra que él va a intentar falsificar. Dice: en los últimos días aparecerán en una forma tal que haga creer a los hombres que él es ¿quién? ¿Va a intentar engañar a un escogido, sí o no? Sí, porque él se va a manifestar como si fuera ¿quién? Como si fuera Cristo. Y dice que viene al mundo por segunda vez. ¿Viene la parucía de Satanás antes de la de Cristo? Sí. Y hay de los que le gustan ver para creer, porque serán engañados. Sigue pasando y dice así: ciertamente se transformará en un ángel de ¿qué? Lo acabamos de citar, ¿sí o no? Acabamos de citarlo, que Satanás mismo se viste de ángel de luz. Dice: pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, ¿cómo? En cada detalle. O sea, vendrá vestido como Cristo, hablará como Cristo, parecerá Cristo, hará las obras de Cristo, los milagros de Cristo, hará todo, en todo detalle. Dice, en lo que abarca a la mera ¿qué? Lo exterior. Dice, no engañará a nadie sino a aquellos que como Faraón. ¿Cuál es el ejemplo de que se le envió un poder mentiroso? El mismo que creyó Faraón. ¿Cuál es ¿Y quién es este Dios para que yo le crea? Ese es el problema de la altivez y el orgullo del corazón humano. Y dice, están tratando de resistir ¿a qué cosa? Entonces, como hay una resistencia a la verdad, se le envía un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque aunque se les envíe por la claridad y la luz de la verdad, no la creerían. Y dice ahora, el acto capital, fijaros, pasamos, el acto capital que corona el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Este es el corona de los engaños, ¿sí o no? No lo digo yo, la inspiración, y dice... hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento de su Salvador,
como consumación de sus esperanzas. Pero antes de que venga Cristo por segunda vez a la tierra, ¿quién tiene que venir primero? Satanás, pero que en todo es exactamente como Cristo. Sí, la parucía del advenimiento de Satanás. Yo no sé si lo sabíais, pero bueno. Pasamos y dice, pues bien, el gran engañador simula que Cristo ha venido. Él se considera Cristo. Él es Cristo y dice, y enviará aparte de la tierra, Madrid, Barcelona, quién sabe dónde estará. Dice que será enviada aparte y dice, Satanás se manifestará a los hombres como un ser, ¿qué cosa? Majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que tiene el Hijo de Dios de San Juan en Apocalipsis 1 del 13 al 15. Pasamos, vamos a ver la descripción. La descripción es el vestido, cómo está ceñido, cómo son sus cabellos, cómo son sus ojos y cómo es su voz. Satanás sabe cómo es Cristo en gloria y poder, y entonces se va a manifestar, dice, en su apariencia exterior. Se va a manifestar como Cristo. Entonces la gente va a pensar que es ¿quién? Que es Cristo. ¿Y en qué momento se da cuenta la iglesia que realmente no es Cristo? Pasamos y dice así. Fíjate, la gloria que le rodee superará cuando se hayan visto los ojos de los mortales, los ojos de los que necesitan ver para creer, y si fuere también posible a los escogidos. Y dicen, los ojos de los mortales, el grito de triunfo repercutirá por todos los aires. Cristo ha venido, pero ¿es Cristo? No es Cristo. Es la parucía de ¿quién? De Satanás. Qué duro. Sigue diciendo, y el pueblo se postrará en adoración a él. ¿Quién es el pueblo? Tú y yo, si somos en ese momento. Ahora lo sabemos, quizás nosotros no seamos. Pero el pueblo de Dios, según dice el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios se postrará en adoración ante Él. Es decir, que gran parte de los hijos de Dios de esta tierra se van a postrar ante la parucía de ¿quién? De Satanás. Sin embargo, ¿saben? Mateo 24 dice, si está aquí no vayáis, si está allí no le creáis. Y sin embargo, se van a mover a ver quién es para poder ser engañado. ¿Qué locura es esta, Dios mío? Y dice, mientras se levantan sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos, porque levantará las manos y bendecirá al pueblo. Y dice, entonces, cuando estaba en la tierra, dice, su voz es suave y acompasada, aunque llena de ¿qué? ¿Creéis que va a hablar? Hijitos míos, guapos míos, tanto tiempo he deseado estar con vosotros. Eso es lo que va a venir diciendo. Y entonces, ¿qué pasará? Según dice, pasamos el conflicto de los siglos y evento de los últimos días, dice, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronuncia el Salvador. Y fijaros, escuchad, curaba las dolencias de ¿quién? Ay, estoy enfermo. Como Cristo está allí, voy a ir para que me cure y para que me sane. Y curará al pueblo de Dios que está siendo engañado. En ese momento lo curará y cura sus dolencias. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Quítale un sábado o quítale el sábado a un adventista. ¡Buf! Se va a levantar y va a decir, ¿qué? No, perdona. El Shabbat para el adventismo es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Eso no se lo quita nadie a un adventista. Y entonces se dan cuenta cuando Él dice, yo he cambiado el día de reposo. Ahí es donde nos damos cuenta como pueblo que no es Cristo, sino que es ¿quién? Satanás. Tenemos que llegar a este momento donde tenga que decir que se les cambia y entonces manda a todos que santifiquen el día. ¿Qué ley es esa? Muy bien. La ley dominical. Pasamos. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin, aquí está el objetivo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad en el momento que tenían que creer, y van a el poder mentiroso, es el poder del advenimiento del enemigo, engañando a todos estos seres humanos. ¿Por qué? Porque realmente no creyeron ¿a qué? Al poder de la verdad. Hoy es el día de creer en la verdad. Amén. Hoy es el día de creer en Jesús. Hoy es el día de creer en las Escrituras. Y dice que se complacieron exactamente en la injusticia. Y pregunto, ¿Judas perdió su salvación, sí o no? Pero hasta antes de eso, ¿era salvo o no era salvo? Era salvo. El deseo de toda la gente dice que Judas Iscariote no siempre fue malo. De hecho, nosotros sabemos que Satanás no siempre ha sido malo, ¿o no? Dice que era perfecto hasta el día que se halló iniquidad en su... Pero él era perfecto cuando fue creado. Y entonces Judas Iscariotes de la misma manera, y entonces él perdió, y pasamos, y perdió su corona, y dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome. ¿Se puede perder la salvación y la corona de la vida eterna, sí o no? Pues no la pierdas tú. No pierdas tu corona. Porque si pierdes tu corona, ¿sabes qué va a decir el deseado de la gente del conflicto? Otro tomará tu corona. ¿Sí? ¿Sabéis quién tomó la corona de Judas Iscariote? Matías. Él tomó la corona. ¿Se perdió? Sí. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Busque las Escrituras. Señor, ¿qué tengo que hacer para no caer? Pues lo que tiene que hacer es buscar las pisadas de Jesús y empezar a caminar por ellas, siguiendo a Jesús en todo lo que hace, dice y en todo lo que vivía. Si no haces eso, estás perdido. Hoy vamos a hacer el rito o la ceremonia de la Santa Cena. Jesús instituyó la ceremonia de la Santa Cena, y Jesús dice que esto es obra de su gloria, y ha cambiado lo que representaba antiguamente la fiesta de la Pascua e instituyó la Santa Cena con símbolos, ¿ok? Símbolos. Y ahí están los símbolos que necesitamos nosotros comprender. Este símbolo del cuerpo de Cristo y el símbolo de la sangre de Cristo. ¿Y quién puede participar de ellos? Todos. Pregunto, ¿Judas Iscariote Jesús le dejó participar, sí o no? Sí, Judas Iscariote participó. La pregunta es, ¿Jesús sabía que Judas Iscariote estaba en pecado, sí o no? ¿Y por qué le deja participar? ¿Sabéis por qué? Porque era la última oportunidad, correcto. Era su última oportunidad. Hoy vamos a participar de esto y puede ser tu última oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque quizás esta noche muramos. No lo sabemos y Dios lo permita. Pero la última oportunidad dice, si comes mi carne y bebes mi sangre, serás salvo. En el sentido simbólico. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a participar de este rito porque Satanás va a coronar un engaño poderoso en esta tierra que ni nos imaginamos tú y yo. No lo imaginamos cómo va a ser. Pero ya por lo menos vemos los falsos maestros, los falsos profetas. Está lleno internet, está lleno por todos lados. Hoy se habla en las películas, en las series, todo el mundo tiene en su libreto. ¿Qué hace un libreto de ciencia ficción? Metiendo a Jesús y metiendo cosas de Dios. En todo tienen que decir algo, porque de manera subliminal están enviando un mensaje, el mensaje de que viene alguien que se va a manifestar como si fuera Cristo, pero no es Cristo. Hoy es el momento, porque sabéis que una de las virtudes de la Santa Cena es que perdona pecados. Hoy es el momento de renovar nuestro pacto con Jesús. Jesús quiere que tú y yo hagamos algo especial al participar de esta Santa Cena. Renova tu pacto. Recuerda que Jesús viene, pero antes de que Él venga, va a haber algo grande en la tierra y engañará a los hombres. Intentará engañarte a ti y a mí. Yo no quiero ser engañado. No quiero. Y yo espero que ninguno de vosotros tampoco quiera ser engañado. Pero ¿sabéis cuándo nos damos cuenta que es un engaño? Cuando diga yo he hecho el cambio. Ahí veremos que se cumple Daniel 7:25.
Sí, intentará cambiar los tiempos y la ley. Irá contra los santos del Altísimo y los matará y los quebrantará y acabará con todos ellos. Es momento de hacer, en virtud del símbolo de la sangre y el pan, que es el cuerpo de Cristo, una renovación. ¿A quién iremos, familia, si solo Dios, solo Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿Tienes a alguien a dónde ir? ¿Tienes a alguien que te prometa que cuando tengas 80, 70 vas a seguir viviendo eternamente? No hay nadie. En este mundo no hay ningún político, filósofo, famoso. No hay nadie que te diga, no te preocupes, cuando llegues a 80 yo te doy la vida eterna. No lo hay. Investiga para que veas que no existe en este mundo nadie que prometa lo que promete Jesús, que es vida eterna, salvación y participar del árbol de la vida y ir a las bodas de la cena del Cordero. Jesús quiere tener una relación especial contigo y esto es de vital importancia. ¿Sabéis por qué es de vital importancia? Porque engañará incluso a los escogidos. Qué duro, qué duro. Mire que el que está firme que no caiga. Así que le voy a pedir al pastor, a los ancianos que vengan y que estemos aquí juntos para poder participar de este maravilloso rito de la Santa Cena. En la historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor.